me siento que... Espérate. No, espérate, lo repito. Está corriendo Oliver Conway para ser campeón de Europa, para subir a lo más alto junto a Luis Anders, pero podemos tener... Me siento frustrado, la verdad. Mucho. Porque tenía la expectativa muy alta, sinceramente. O sea, venía aquí a hacer medalla. Tengo el nivel suficiente. Creo que mirando al pasado, La persona que es el deportista que soy ahora, pues sí, venía por las medallas. lo he gestionado para Llevar esta carrera lo mejor posible, es decir, cuando te pones la expectativa alta, es decir, cuando quieres ir a por algo grande, ya sea pues, una medalla en Campeonato de Europa, ir a pues, a por el título. ¿Cómo lo he afrontado? Ha sido no centrarme en el resultado, simplemente hacer un muy buen proceso, es decir, estar delante nadando, lucharlo en bici y matarlo corriendo. Con el dorsal número 12 por España, Alberto González. Number 14 from Great Britain, Jelis Kolobrodov. Number 19 from Poland, Maciej Ruszczak. Number 20 from France, Louis Vitiello. Number 21 from Belgium, Hamburg. Desde el inicio en el agua es que me he visto delante. O sea, yo nunca llevo mucho tiempo Sin llegar primero a la boya. He llegado primero a la par de Marc de Bay, pero simplemente le he dejado pasar porque es quien domina series mundiales y creo que hubiera sido un desgaste de energía brutal haber estado tirando. Bueno, pregunta, ¿podía haberlo hecho? Desfondándome, pero creo que no merecía la pena. Estando segundo a pies de Marc, yo creo que era lo ideal. O sea, estaba súper contento de estar ahí. Iba siendo lo más eficiente posible, guardando atrás, aunque iba tirando fuerte, eso no hay que negarlo, o sea, iba bastante rápido. Y luego en la bici he visto que había un pequeño corte y he animado a los chicos, oye, venga. Pero al subir a la bici no había colaboración, sinceramente. Era más Marc, uno de los franceses, que ahora mismo no recuerdo, y no era suficiente. Lo típico que da los relevos y nadie te sigue la rueda, sigue intentándolo y no avanza, no hay fluidez. Y mira que intentaba animar a los compañeros, oye, para el top 8 en Campeonato de Europa. Pero bueno, pues luego también por detrás creo que es que iba mucha gente bastante fuerte y nos cogieron muy pronto. Yo pensaba que íbamos a aguantar un poco más delante, pero de repente ya vi pues a Jeppe Klein, a Oliver delante y digo, bueno, vale, pues ya nos han absorbido. Y aquí había un momento en el que sinceramente me he frustrado de decir, con el ímpetu que tenía de estar tirando, de hacer una escapada, y no ha valido, no ha sido suficiente, sinceramente. Pensaba que tenía un mejor rendimiento en bici, pero he visto que no es suficiente y hay que ser claro. Y luego, sinceramente, no me he visto hoy en bici. No me he visto seguro en la bici, iba siendo muy conservador en las curvas por tal de no caerme. Y cuando en el momento de la escapada que ha habido, no he estado atento, no he estado ahí. El circuito es verdad que era estrecho, pero eso es una excusa total. Eso es que no tengo las piernas y lo he dejado pasar. Luego había momentos en los que sí he podido remontar, pero ya era demasiado tarde y ya la gente sí que no trabajaba y nos han abierto pues unos 50 y algo segundos que ya no ha alejado lo suficiente. Y mucho calor también. No sé si ha sido fallo mío también de hidratación, porque yo sentía que necesitaba más agua en la bici. Iba con 2 botes de 750 mililitros y aún así no era suficiente. Y he tenido que beber agua durante la carrera y cuando tiene ese síntoma es que ya
que había un fallo de hidratación. Alberto, venga, va, tío, venga. Carreras que son así, que tienes que ser autocrítico, y lo estoy siendo porque es la realidad. O sea, de haber estado en series mundiales, estar en el grupo y luego ser capaz de rematar con una buena carrera a pie, como hice en Alguero, pues aquí sinceramente era estar delante, estar en la escapada, incluso en la segunda tendría que haber estado ahí, claramente, y no lo he estado. No he estado, y eso es algo que tengo que valorar ahora, qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que tengo que seguir trabajando, y ya está. O sea, considero que hay que ser autocrítico, tampoco fustigarse, pero es la verdad. Ahora pues es momento de aprender de la situación y vendrán mejores. No hay que agobiarse. Ahora, bueno, han pasado un par de horas. Igual sí que estoy con el látigo un poco, pero supongo que en un par de días lo veré de otra manera. Corriendo, pues he salido con cadencia, siempre un poco conservador porque sé que se puede hacer largo, intentando conectar con el grupo, pues en el 2,5 a 3, ese es mi objetivo, incluso ya en el kilómetro 5 estar con el grupo. Pero lo dicho, cuando he sentido que tenía que beber agua, yo creo que es que iba ya un poco al límite. Y ha llegado un momento en el que he sufrido demasiado y ahí ha sido cuando he desconectado. Y me he quedado como en una zona dulce de, vale, vas corriendo bien, me veía bien técnicamente, pero no estaba dispuesto a sufrir hoy. Hoy no tenía las gallas, la verdad. Tendría que haber controlado mejor la situación, es decir, aunque se baje gente delante a 50 segundos, pues hay que cambiar el chip e ir a por todas. Como me pasó, por ejemplo, en Melilla, que aunque me cayera, pues me levanté lo antes posible y me bajé a correr a por todas. Pues esta vez no he controlado la situación. His European title, ladies and gentlemen, Oliver Conway, your new European champion 2026. Te puedo decir eso, que tampoco he tenido el sprint al final, y eso es algo que sé que todavía me falta entrenamiento, me faltan acumular semanas, y eso es frustrante también cuando tu arma de siempre, que es casi innata, no la siento. He podido meter más cadencia, más velocidad en la última vuelta, he podido adelantar un par de rivales, pero me han adelantado en los últimos 600 metros y eso pues me ha jodido bastante. Quiero daros las gracias por estar apoyándome en las buenas y en las no tan buenas, como en el día de hoy. Y en todos los vídeos, esto es algo que hago porque me gusta, porque quiero compartir el camino del deporte de alto nivel, y cada vez se va estrechando el camino. Siento que cada vez es más difícil, pero eso me inspira. Me inspira los retos difíciles y bueno, poder compartirlo con vosotros es un placer. Así que os doy las gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. ¿Sí o no? Dale. Dale, Cato, ya que fútbol de Tarragona, la élite masculina. Vamos a vivir una carrera buena, increíble con las...